Un olor a descomposición llamó la atención de un vecino del hasta entonces tranquilo municipio de Pioz, en Guadalajara. Cuando los agentes se adentraron en aquel chalet de la urbanización La Arboleda, el pasado 18 de septiembre, se encontraron con un escenario de novela negra. Los cuerpos de los inquilinos, un matrimonio de origen brasileño y sus 2 hijos, aparecieron degollados, descuartizados y metidos en bolsas de plástico cerradas con cinta americana. El principal sospechoso y ahora asesino confeso se entregó a las autoridades hace apenas unos días, acaparando la atención de los medios de comunicación ante la brutalidad de lo sucedido. Esta noche, nuestra crónica negra analizará las claves del caso del descuartizador de Pioz. Pero la actualidad del mundo del crimen en España no termina con esta historia. La semana pasada se inició el juicio contra Antonio Ortiz, el presunto pederasta de Ciudad Lineal. Un hombre que en los años 2013 y 2014 puso en vilo a la ciudad de Madrid. El agresor secuestró y violó a niñas del entorno, de las que abusaba unas veces en su coche y otras en su vivienda, ahora conocida como el Piso de los Horrores. Detenido en septiembre de 2014 en el marco de la Operación Candy, actualmente cuenta con 44 años. Su insistencia en no declarar y su eterna sonrisa durante las vistas orales ha causado la indignación popular. El fiscal pide 77 años de prisión y 40 de libertad vigilada. Mientras tanto, miles de españoles esperan ansiosos a verle sufrir una condena acorde con las aberraciones cometidas. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Vamos a comenzar la crónica negra de esta noche en la provincia de Guadalajara. La tranquilidad del pueblo de Pioz se vio alterada el lunes 18 de septiembre, hace apenas mes y medio, ante el descubrimiento de 4 cuerpos, 2 adultos y 2 menores. Aparecían descuartizados en un chalet de la urbanización La Arboleda. Una historia, la del descuartizador de Pioz, que ahora parece a punto de cerrarse, con la detención del presunto asesino, que por cierto, José Manuel, se entregó voluntariamente a las autoridades. Efectivamente, y se ha confesado autor de esos crímenes. Pero antes de entrar en ese aspecto de la historia, creo que sería interesante trazar una cronología de los hechos que son absolutamente aterradores. Efectivamente, el domingo 18 de septiembre se hallaron los cuerpos descuartizados y metidos en bolsas de un matrimonio y sus 2 hijos, todos de nacionalidad brasileña. La Guardia Civil había acudido al chalet de La Arboleda, alertados por un vecino que llevaba un tiempo percibiendo un mal olor que parecía tener su origen en esa vivienda concreta. La ausencia de no ver luz, nada más que aquí una luz de una habitación, sospechaba de que el pan, él solía salir al muchacho, le traía algún bollo o lo que fuera, entonces le sospechaba eso, pero sospechaba de que algo pasó, o sea, que no los veía, se habían ido o lo que fuera. Entonces ya ese muchacho, al decirme anoche que aquí pasó, ya actuamos. Cuando los agentes entraron en el salón, encontraron varias bolsas de plástico cerradas con cinta americana que desprendían un líquido pestilente. Sin saber aún de qué se trataba, al abrir una de las bolsas, encontraron un torso humano junto a un pantalón vaquero. El estudio forense desveló que los asesinatos se cometieron un mes antes, en agosto. Los niños no habían sido descuartizados, pero sí degollados al igual que sus padres. José Manuel, ¿de quiénes estamos
hablando? ¿De quién hablamos exactamente? Pues las víctimas no eran realmente dueñas del chalet, sino inquilinos, y rápidamente, por cómo aparecieron los cuerpos, se pensó en un principio en un ajuste de cuentas, porque se comentaba además que la familia llegó a España huyendo de Brasil, pero luego se vio que esa hipótesis no tenía ninguna base. El matrimonio estaba formado por Marcos Campo Nogueira y Janaína Santos Américo. Los dos tenían 39 años y se habían casado en 2013. Fue precisamente en esa época cuando viajan a España para empezar una nueva vida, buscar un empleo estable, y los niños eran María Carolina, de 4 años, y David, un bebé de solamente 1 año. Este niño además era el único que había nacido en España. En el momento en el que se produjeron los asesinatos, Marcos trabajaba en un bar. María Carolina, de 4 años, y David, de solo 1 año. En su momento se hizo alusión a la posible relación del matrimonio con el narcotráfico, ¿no? Sí, en esa época se pusieron sobre la mesa muchas hipótesis, pero los familiares negaron todo en su momento. Aún así, la posibilidad de un ajuste de cuentas se siguió estudiando durante los primeros días. Se pensaba en el viaje relámpago desde Brasil de un sicario, de 2 sicarios, que habrían matado a la pareja y a sus hijos y luego se habrían marchado. El hermano de Marcos, por su parte, hacía mucha referencia a cierta dificultad económica que llevó al fallecido a pedir un dinero que creía que no pudo devolver, y por lo tanto pensaba que podía estar ahí el motivo de aquellos crímenes. Tenía también otra sospecha, que Marcos se hubiera enterado de algo y que lo mataron precisamente para que no hablara, y señalaba muchas veces al restaurante en el que trabajaba su hermano como posible enclave donde se inicia el problema. Todo cambia en esta historia cuando aparece en escena un quinto personaje. Un quinto familiar que había convivido con las víctimas y que huyó a Brasil de manera repentina 2 días después del descubrimiento de los cadáveres. Juan Jesús Reina, comandante de la UCO de la Guardia Civil. Se detecta que esta familia no estaba formada solo por 4 miembros, sino que existía un quinto miembro. La Guardia Civil, a partir de ahí, empieza a trabajar con la intención de localizar a este quinto miembro. Este quinto miembro sería un sobrino de la familia, que sería François Patrick. De las pesquisas de la investigación se desprende que François Patrick coge un avión dirección Brasil el día 20 de septiembre. Estamos hablando de 48 horas después de que se hiciera pública la aparición de los cadáveres. El sospechoso era Patrick Nogueira, sobrino de Marcos, de apenas 19 años. Me imagino que la investigación daría un vuelco a raíz de este descubrimiento, ¿no? Claro, en ese momento comenzaron a cuadrar todas las piezas. Patrick había viajado a España en marzo porque en Brasil había tenido problemas con la justicia, entre otras cosas por apuñalar a un profesor, y se refugió con su tío en la vivienda que tenía alquilada en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Pero parece que la relación se volvió tensa porque Patrick se enamoró de Janaína, empezó a acosarla constantemente, y el matrimonio llega a un punto en el que decide abandonar la capital de España para distanciarse del sobrino, y es por eso por lo que se instalan en Pioz. Pero él localiza a la pareja. De hecho, la geolocalización de su móvil lo sitúa en el chalet el 17 de agosto, que es la posible fecha de los asesinatos, y con toda esa información parecía clara la implicación del sobrino de Marcos, pero todavía era necesario detenerlo para poder interrogarlo y comparar sus huellas con las recogidas en las bolsas de plástico. La Guardia Civil ha obtenido multitud de indicios razonables, así como pruebas indubitadas de que François Patrick sería presunto autor de los hechos. Pero la extradición no era posible. No era posible porque no existe un convenio con Brasil en ese sentido, y las autoridades españolas, a pesar de haber dictado una orden de busca y captura y detener además a un sospechoso de un cuádruple crimen, no podían echarle el guante. En Brasil, según algunos medios de comunicación, sí que lo detuvieron, pero tras tomarle declaración volvieron a dejarlo en libertad. Pascual Luis Segura, teniente coronel de la Guardia Civil. Cuando se efectúa una orden internacional de detención, cada país tiene sus procedimientos y cuestiones legales procedimentales que tienen que hacer ellos, no nosotros. En segundo, esa declaración que dice usted ante la policía brasileña, nosotros tuvimos conocimiento porque vimos un vídeo del abogado diciendo de que había comandado ante la policía brasileña. Preguntamos a la policía brasileña y hasta ayer no tuvimos notificación oficial de que esa declaración se había producido.
Por suerte no fue necesario iniciar un complejo trámite de colaboración entre España y Brasil que se hubiera demorado meses. El propio sospechoso, Patrick Nogueira, decidió viajar voluntariamente a nuestro país para entregarse tras las conversaciones entre la Guardia Civil y su abogado. ¿Qué pasos se dieron tras la llegada de Patrick a Madrid? Patrick llegó al aeropuerto de Madrid-Barajas el 19 de octubre. Seguramente se entregó ante la posibilidad de ingresar en una cárcel brasileña donde su situación hubiera sido obviamente mucho más complicada. Nada más llegar, el presunto asesino fue detenido por agentes de la Guardia Civil y fue conducido a la comandancia de Guadalajara, donde varios ciudadanos de nacionalidad brasileña le esperaban para increparle. Aunque aún tiene que declarar ante los juzgados de Guadalajara, de momento ha confesado ser el asesino del matrimonio, el asesino también de los niños, aunque no ha dado más detalles del cómo y del por qué lo hizo, apuntando solo a que llegó a la casa, le abrieron voluntariamente la puerta y cometió los crímenes. Tal y como apuntan las pruebas, Patrick mató primero a Janaína, a los niños, y esperó a que llegara Marcos, que no estaba en casa en aquel momento. A su regreso lo torturó, lo mató y después se pasó la noche descuartizando los cuerpos de los adultos, metiéndolos en bolsas y limpiando la vivienda. Juan Jesús Reina, comandante de la UCO de la Guardia Civil. Respecto a la hipótesis, que hablamos de hipótesis, de cómo pudieron ocurrir los hechos, sí que podemos decir que los asesinatos se pudieron cometer de una forma secuencial. De igual forma, y respecto a multitud de datos que han salido respecto al escenario del crimen, sí que podemos confirmar que los cuerpos aparecen envueltos en bolsas, precintados, que los de los adultos estaban cortados y, por último, que sí que hubo una intencionalidad de hacer desaparecer indicios y pruebas de la escena del crimen. Los medios de comunicación apuntan a que la Fiscalía pedirá prisión permanente revisable, pero de momento Patrick ha ingresado en la cárcel madrileña de Alcalá Meco de manera provisional y sin fianza, acusado de los 4 asesinatos con el agravante de alevosía en la muerte de los 2 niños. Walfran Campos, hermano de Marcos y tío de Patrick. Puedo decir que estoy más aliviado porque yo creo que la Guardia Civil, la justicia, se va a hacer justicia sobre ese tema, que no escape nada y que todo que ha hecho él pague en la justicia, que quede en la cárcel toda la vida, que no quede solo 25 años y que no me venga con la broma de que es psicópata. Todas las personas es responsable, todas las personas hay que pagar por lo que hacen. Yo no culpo a su familia en nada, no tiene culpa su padre, ni su madre, ni sus hermanas. Pero ese chico, si es probado que ha hecho eso, hay que pagar, si posible, toda la vida. Esta noche queremos conocer algunas otras claves de la historia del descuartizador de Pioz, de la mano de una persona que ha seguido de cerca el asunto. Ella es la periodista y escritora Cruz Morcillo, autora, entre otras, de la obra El crimen de Asunta, de la editorial La Esfera de los Libros. Cruz, muy buenas noches y bienvenida a COPE. Buenas noches, Adolfo, muchas gracias. Me imagino que después de aparecer en escena la figura de Patrick y, en fin, tras su entrega voluntaria y su confesión, quedan descartadas esas hipótesis como las del narcotráfico o las de las deudas, ¿no? Sí, realmente hemos sabido después que que más que nada fueron unas hipótesis periodísticas, porque la Guardia Civil nunca las llegó a barajar, y ahora cuando hemos ido conociendo detalles del sumario, yo tuve la oportunidad de leer durante estos días el sumario y efectivamente la Guardia Civil nunca barajó esas hipótesis. Fueron unas hipótesis periodísticas que tampoco eran descabelladas, ojo, porque no es fácil y no es habitual, afortunadamente, un crimen de estas características, ¿no? Uh-huh. ¿Se puede determinar con casi seguridad que el móvil del crimen ha sido de tipo sentimental, es decir, relacionado con esa atracción que sentía Patrick hacia Janaína? Yo discrepo, si me permites, discrepo de esto y te digo por qué. Porque, bueno, primero, cuando el juez le pregunta a Patrick por esta cuestión, él lo niega rotundamente. Dice que la relación que tenía con su tía era estrictamente familiar, emplea estas palabras, y es verdad que se ha hablado de este móvil, pero siempre a través de tercero, y por desgracia los protagonistas ya no nos lo pueden confirmar. Es decir,
Lo que sabemos es que Marcos tenía sospechas o celos de que esto sucediera, y así se lo contó, y también figura en el sumario, a un par de compañeros de trabajo. Pero ¿realmente esas sospechas estaban basadas en algo real o eran algo que estaba en la cabeza de Marcos? Patrick lo ha negado, insisto, y es el único de todos los implicados en esta historia que podría aclarárnoslo, ¿no? Cruz, ¿has podido indagar en el pasado de Patrick en Brasil? Porque se habla de problemas con la justicia, sabemos que agredió con arma blanca a un profesor, pero en fin, aparte de eso, ¿se le conocen otros delitos? Pues yo no conozco otros delitos, pero precisamente estos días hablábamos de que a mí no me extrañaría nada, dado el perfil que estamos conociendo aquí de este individuo, a mí no me extrañaría nada que hubiera tenido algún que otro escarceo. Tengamos en cuenta que en el momento la agresión al profesor la comete a los 16 años y a los 18 años sus padres ponen tierra de por medio, es decir, a los 18 años, poco después, recién cumplido, lo mandan a Londres la primera vez. Es decir, que pretenden alejarlo del entorno en el que vivía, de su familia, ya sabemos que es un entorno acomodado. En cambio, desde que cumple ese internamiento por la agresión hasta esos 18 años, hay una zona de sombra de la que, por lo menos yo, no he tenido noticia. A mí no me extrañaría que hubiera protagonizado una persona que se ha revelado tan extremadamente violenta y fría, que era como lo califican los investigadores, que hubiera tenido otros problemas con la justicia. Pero yo no los conozco. ¿Qué sabes tú de la actitud del sospechoso una vez aquí en nuestro país, en España? Pues mira, hay como dos momentos, por lo que he podido hablar con algunos de los protagonistas. Una parte la desveló la Guardia Civil en la rueda de prensa, es decir, él viene convencido o semiconvencido por su familia para entregarse, porque sabe su familia, su hermana en concreto, que ya no tiene escapatoria, puesto que ha podido hablar con la Guardia Civil, con el juez y con el fiscal, y sabe todas las pruebas que tienen contra él, ¿no? Entonces empieza a hablar de una forma bastante espontánea y a dar muchos detalles. Si bien no llega a contar cómo mata a los niños, por ejemplo, a la Guardia Civil, ¿no? Y a los adultos da detalles, a sus tíos da detalles, pero no demasiado. En cambio, es curioso que menos de 24 horas después, cuando pasa a disposición judicial, he hablado con personas que estaban en sala, me decían que estaban asombrados de la frialdad que mostraba y del distanciamiento y la tranquilidad pasmosa que mostraba, como si no fuera con él lo que le estaban preguntando, y eso sí, ahí todavía da muchísimos menos detalles. Yo tengo esa declaración transcrita y da muy pocos detalles, evita muchas cuestiones que ante los investigadores había reconocido, las elude. Por ejemplo, dice que en ningún momento él mata a su tía, que la última imagen que tiene de Yanaína es limpiando los platos y luego la ve muerta. De los niños no da absolutamente ningún detalle, solo dice que estuvieron en el jardín y que incluso comieron las pizzas que él llevó, pero que también solo recuerda luego verlos muertos. Y exactamente igual con su tío, solo que en el pasillo. Es decir, que estamos hablando de una persona que ya lo dirimirá la justicia y previamente los psiquiatras y los especialistas, si tiene algún tipo de enfermedad mental o simplemente es un malvado, ¿no? Por tanto, del tema de descuartizamientos, de ese asunto ni habla. No, en absoluto. Él dice que no recuerda nada. Le pregunta al juez con qué arma, bueno, sabes que no es un descuartizamiento exactamente, que seccionó los cuerpos de los adultos, pero bueno, le preguntan con qué arma hizo eso, o sea, porque él admite ante el juez que compró una navaja 2 días antes y que luego se la llevó y se deshizo de ella y la tiró en un contenedor muy cerca de la casa en la que estaba viviendo en Alcalá de Henares. Pero cuando el juez le pregunta, ¿recuerda usted que había unas tijeras con un mango, creo que era de color morado, en el jardín? ¿Utilizó usted esas tijeras de podar? Y él dice que no, que él ha visto las tijeras, pero que él no sabe nada de eso y que por supuesto no recuerda, claro, y no reconoce haberlos matado ante el juez, por tanto, ¿cómo va a reconocer haberlos descuartizado? En absoluto. Claro. Cruz, por la experiencia que tienes a la hora de cubrir casos como este, ¿crees que estamos inequívocamente ante el asesino? Sí, sin duda.
Es decir, no, lo que he visto hasta ahora del sumario, me falta una pequeña parte por ver, pero por lo que he visto, las evidencias de ADN, de sangre, no te voy a detallar porque no es el momento, pero hay tantas evidencias de su sangre, de su ADN en la casa, en lugares que solo pueden estar si alguien ha cometido ese crimen, que esa es una evidencia más que suficiente. Eso por un lado, aparte de perfiles mezclados con los de las víctimas, que es como otra prueba inequívoca. Pero es que su teléfono lo publicaba el otro día un periódico, creo que era OK Diario. Su teléfono posiciona 12 veces en esas horas en Pioz, es decir, una persona que nunca había ido allí, de pronto su teléfono móvil aparece, tiene 12 conexiones en esa zona, entre las 4 de la tarde del día de los crímenes y las 6:57, 58 de la mañana siguiente, que es cuando toma un autobús. Solo esas dos. Bueno, alguien puede decir, bueno, el teléfono lo pudo coger alguien. No, lo tenía él. Pero insisto, hay tantas evidencias de ADN y de sangre y de huellas y de todo que no me queda ninguna otra opción ni ninguna otra salida, ¿no? Pocas veces yo creo que se puede decir de una forma tan taxativa y en una parte tan preliminar como en la que estamos de la instrucción, decir el asesino es él, ¿no? En las últimas horas, los servicios informativos de esta casa vienen informando de la detención en Brasil de un presunto cómplice de Patrick Nogueira. En fin, los compañeros te seguirán informando de cualquier novedad. Cruz Morcillo, periodista y escritora, gracias por compartir toda esta información. Buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Seguimos la crónica negra de esta noche con otra historia de la actualidad de nuestro país. A finales del año 2013, un pederasta sembró el terror en el entorno de Ciudad Lineal en Madrid, secuestrando y abusando sexualmente de varias niñas menores de 10 años. Un año después, en septiembre de 2014, la bestia fue detenida en Santander. Este hombre, español, tiene hoy 44 años. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior. La detención se ha producido a las 7:37 horas de esta mañana. Debo decir que la presión policial y la alarma social provocó que él saliese de Madrid y se refugiase en la ciudad de Santander, donde estaba siendo controlado desde hace ya aproximadamente 2 semanas, las 24 horas del día, por la policía. El mencionado presunto autor tenía actividades mercantiles relacionadas con la compraventa de vehículos y tecnología, así como una acusada afición al culturismo y las artes marciales, tratándose de una persona violenta con relaciones incluso con el crimen organizado. En estos últimos días, la figura de Antonio Ortiz ha vuelto a ser noticia. Y es que ha comenzado el juicio contra él, en el que se van revelando las aberraciones que cometió en el llamado Piso de los Horrores. José Manuel, ¿cuándo comienza esta historia? Pues en realidad arranca mucho antes de lo que se pensó al principio. Él ya secuestró a una niña de 7 años en 1998. La pequeña iba camino del colegio, él la acorrala, le tira fuertemente de la mano y la mete en su coche. Con ella huye rápidamente y detiene el vehículo en un lugar apartado donde abusa sexualmente de ella. Después se detiene a 500 metros de la escuela y la deja marchar. El caso es que la Audiencia de Madrid lo acusó de detención ilegal y de agresión sexual y fue condenado a 9 años de cárcel y al pago de 1 millón de pesetas a la víctima. ¿En qué momento se produce su primera agresión sexual conocida? ¿Una vez que sale de prisión? Pues sí, fue el 24 de septiembre de 2013, o sea, pasa un amplio tramo de tiempo. La niña tenía 5 años y estaba jugando en un parque. Él la engatusa diciéndole que es amigo de la madre y que le va a dar unos regalos, pero a ella no se la lleva a la casa, la abusa en el mismo vehículo y luego la abandona en una caseta de jardinería donde la encuentran un par de personas. Un mes después, en noviembre, secuestró ya en Ciudad Lineal a una niña de origen latino, en este caso de 8 años, y después de abusar de ella la deja libre en el barrio de Hortaleza. Y pasamos luego al 8 de agosto de 2014, donde hubo una tentativa de secuestro de una niña de 11 años, pero que por suerte no se pudo consumar. El 10 de abril de 2014, una noticia volvió a poner en vilo a los ciudadanos de Madrid. Una niña de 9 años, al salir de una tienda con sus amigas, fue engañada por un hombre que decía que conocía a su madre.
El pederasta la engatusó diciéndole que le iba a regalar ropa. José Manuel, ¿qué hizo con ella? Pues una vez en el coche la drogó con pastillas y la condujo a su casa, a ese, como bien decías, piso de los horrores. Allí la violó, pero en esta ocasión, para no dejar ningún tipo de pruebas, la obligó a ducharse y después la abandonó en una parada de metro. 2 meses después, ya hablamos del 17 de junio de 2014, la víctima fue una niña de 6 años de origen chino. A ella la secuestra en mitad de la calle mientras jugaba cerca de la tienda que regentaban sus padres y en este caso parece que conocía el nombre de la niña, o sea, la había vigilado desde unos días atrás. Se para a hablar con ella, se interesa por algo que ella está realizando con unas pulseras de goma y se la lleva. Después de ser narcotizada, la viola en el piso y una vez duchada, para eliminar cualquier tipo de rastro, la abandona a 7 kilómetros del lugar en el que la había secuestrado. En esta ocasión el estado de la niña era tan grave que pasó 3 semanas en el hospital al borde de la muerte. José Luis Conde, comisario jefe de la Policía Judicial de Madrid. Frío, altanero y despectivo. Él es de aspecto agradable, pero sus acciones son monstruosas. Monstruoso por su frialdad. Conocía las técnicas forenses y por eso él actuaba, pues digo que con esa frialdad de un monstruo para poder lavar a una niña después de haber cometido esos hechos. Parece que el agresor no logró calmar sus instintos sexuales y volvió a la carga el 22 de agosto de aquel mismo 2014, ¿no? Efectivamente, fue en el entorno de otro parque infantil. Allí la chiquilla de nacionalidad dominicana y de 7 años estaba tranquilamente jugando. Parece que sus familiares se descuidan un momento y el pederasta la convence para que lo acompañara. En este caso ni la drogó ni la llevó a su domicilio. La violó en el coche y después la dejó abandonada en el distrito de San Blas. El 24 de septiembre de 2014, agentes de la Policía Nacional detuvieron en Santander a Antonio Ortiz en el marco de un operativo llamado Operación Candy, que llevaba meses en funcionamiento. Para llegar a la confirmación de que se trataba de ese individuo, 2 policías de nuestra brigada se acercaron a él como si fuera una identificación rutinaria, para fijarse en sus rasgos físicos de cerca, y cuando volvieron nos comentaron a la investigación: es el que buscamos. A partir de ahí se le ha sometido a vigilancia todo el día y tal. Él, cuando a partir de ahí siente la presión y se va a Santander a casa de unos familiares. En todo momento fuimos aportando los indicios al juzgado de instrucción y comunicándoselo a la Fiscalía, ya que la idea que se tenía era de detenerle siempre y cuando hubiera indicios suficientes para poder proceder contra él, y no detenerle sin poder llevar unos hechos probatorios importantes. Ha estado sometido a vigilancia todos los días y a las 7:37 por el Grupo Especial de Operaciones, el GEO, se ha procedido a la detención. ¿Por qué el GEO? Pues porque teníamos conocimiento de que era una persona muy violenta y las artes marciales. No ha opuesto él en ningún momento resistencia ni se le ha dejado capacidad de reacción. ¿Qué es lo último que se ha sabido en ese juicio? Pues los detalles que están dando las víctimas están resultando fundamentales para culpar al pederasta. Contaron, por ejemplo, que el agresor era fuerte, que solía secarse el sudor con una toalla que mostraba un logo de un gimnasio, que solía forzar a que tomaran tranquilizantes antes de los abusos. Incluso recordaban algunos números de la matrícula del coche y muchos otros detalles importantes. Además, en la vivienda encontraron prendas de vestir infantiles. Y de nuevo aparece un teléfono móvil. ¿Es cierto que el móvil de Antonio Ortiz lo sitúa en los escenarios de sus crímenes? Claro, el posicionamiento del teléfono móvil de Antonio lo sitúa en las fechas y en los lugares en los que se produjeron los secuestros y también en el piso en el que se consumó algunos de los abusos. ¿La pena a la que podría enfrentarse Antonio Ortiz al finalizar el juicio sería? Hablamos de 77 años de prisión, pero podrían variar entre 26 y 146, y aparte de eso, 40 años de libertad vigilada. En esta historia existen también muchos elementos que están en manos de aquellos reporteros que día a día están cubriendo el caso del pederasta de Ciudad Lineal.
Por eso hemos querido también recurrir a la ayuda de Patricia López. Ella es periodista y autora de obras como El rastro del asesino, El secreto de Bretón o Crímenes sin resolver, todos ellos del sello Ariel de la editorial Planeta. Patricia, buenas noches y bienvenida. Buenas noches. ¿Sigue Antonio Ortiz sin querer declarar? Sí, él se ha mantenido en la cerrazón que lleva desde el primer día en que fue detenido, y es el no, pues rememorar, digamos, y desvelar qué es exactamente lo que hizo con las niñas a las que presuntamente agredió y por los hechos que se le juzgan. Pero es muy habitual, la mayoría de los psicópatas, y por ejemplo tenemos otro caso ahora cercano, el crimen de Piot, sobre todo cuando se refieren a menores, a cosas que de mucha sensibilidad, o sea, ellos no son tontos, son malos, pero no son tontos, se guardan mucho de explicar, digamos, al público, porque saben que van a ser juzgados por un jurado popular, los pormenores de esas agresiones a las víctimas más débiles que han tenido entre sus manos, que son los niños. Patricia, ayúdame a entender, por ejemplo, ¿qué cosas se han encontrado en el conocido como piso de los horrores que implican directamente a Antonio Ortiz en los abusos a menores? Pues mira, hay un dato que es el más importante. Él lleva allí a 2 niñas. Bueno, lo primero es que quien nos lleva hasta el piso de los horrores es una de las niñas que, a pesar de estar sedada, ve determinados un cartel que se veía desde su ventana, más o menos puede describir un poco el recorrido, ¿no?, de los sitios por donde pasó, y da detalles que llevan a la policía hasta esa casa. Y una de las cosas que cuenta la niña, igual que otra de las niñas, es que después de agredirlas, las obliga a ducharse, ¿vale?, y a lavarse. En las cañerías del baño de esa casa, de la ducha, quedan restos de ADN tanto de las niñas como de él, que son fundamentales para confirmar que la versión de las niñas es la verdad. También queda algo de restos de ADN, creo que en algo de ropa de cama y en algún sitio más, pero es muy importante lo que se encuentra en las cañerías. Han salido también a la luz los testimonios de algunas exparejas del presunto pederasta. ¿Qué suelen contar sobre la personalidad de este tipo? Pues suelen decir que las relaciones han sido tormentosas, muy de vaivenes, muy impulsivas. Realmente, en este caso, era más una cuestión casi de conveniencia, ¿sabes? Esa pareja suya, igual que él, pues habían tenido relaciones con gimnasios, incluso él con determinados tipos delincuenciales que muchas veces se acercan o se entrenan en el mundo del gimnasio, de las drogas, de los anabolizantes, de determinadas circunstancias. Y por ejemplo, en este caso, él le decía a su pareja que necesitaba pastillas para dormir porque estaba muy estresado y demás, y ella fue la que le suministró la medicación que él a su vez dio a las niñas para dejarlas inconscientes y poder abusar de ellas. Aparte de su abuso a una niña en el año 1998, ¿hay constancia de otros delitos antes de los sucesos que comienzan en el año 2013? A él, yo lo he sabido a través de fuentes policiales y de uno de los abogados que estaba cercano en ese momento, se le llega a interceptar en Barajas una vez con drogas encima. Lo único que el volumen, digamos, la cantidad que traía, pues no era suficiente, ¿sabes?, como para que se iniciara un proceso penal contra él. Pero él había tenido ese problema al que tú refieres con la niña, que digamos que era el antecedente que nos pondría en la pista de que él ya había agredido sexualmente a las niñas. El problema fue que se registró ese delito como allanamiento de morada, porque él, de morada en este caso sería un coche. Pero claro, la historia de trasfondo que hay detrás de abrir ese coche es que metió a una niña dentro de la que intentó abusar. Ya. Soy capaz de anticipar tu respuesta, pero es de justicia dedicarle un tiempo también a ellos y a ellas. ¿Cómo está siendo este momento para las víctimas y sus familiares? Pues mira, tenemos una pequeña alegría dentro de todo lo dramático y lo horrible que es este procedimiento, y es que las niñas son lo suficientemente pequeñas como para ser capaz de superarlo, ¿sabes? Están teniendo tratamiento psicológico desde el primer día. De hecho, fueron los psicólogos los que ayudaron a la policía para que ellas pudieran prestar su testimonio. Ha habido algunas que han estado al borde de la muerte, que han estado ingresadas, han estado en coma, que realmente las destrozó.
pero son lo suficientemente pequeñas como para que el tiempo pueda ir cerrando esas heridas y de su memoria se vayan difuminando los hechos. Estaremos muy pendientes a la condena, que confiamos que sea contundente. Patricia, gracias por atenderme, gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena. Gracias. Esta noche hemos querido analizar dos de los casos que más preocupan a la opinión pública: el descuartizador de Pioz y el pederasta de Ciudad Lineal. Dos bestias que sembraron el terror en Madrid y en Guadalajara. Ahora solo queda esperar que la justicia actúe. José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene. Gracias. Gracias, buenas noches.